A principios también de este 2017, recordará que iniciamos con el gasolinazo, con el aumento a los combustibles. El gobierno de la Ciudad de México y la Central de Abasto firmaron juntos un acuerdo que buscaba garantizar que se ofreciera el precio más bajo de los productos de la canasta básica y que de esta manera también se apoyara la economía familiar ante el incremento de los combustibles. Justamente para conocer a detalle las acciones que se realizan en el centro de distribución de alimentos más grande de América Latina y con miras también a ofrecer los mejores precios, saludamos al licenciado Sergio Palacios Trejo. Él es coordinador y administración justamente de la SEDA, la Central de Abasto de la Ciudad de México. Sergio, qué gusto, de verdad, qué privilegio recibirte. ¿Cómo estás? No, muchas gracias, Alejandro. Pues aquí contentos por la invitación y atentos a lo que el público nos indica. Sergio, antes de entrar en materia de este programa, de esta iniciativa, para ilustrar a los capitalinos, hay muchos que no han visitado en alguna ocasión, ¿cómo dimensionar, cómo describir la SEDA en unas palabras? Mira, yo te diría que más que el centro de abasto más grande de Latinoamérica, es el más grande del mundo. 500,000 personas nos visitan todos los días, trabajamos ahí 90,000 personas. Estamos en 327 hectáreas que para más o menos tener una idea de lo que eso representa son 170 veces el Zócalo de la Ciudad de México. Tenemos un ejército de 13,800 carretilleros. Somos la segunda unidad económica más importante del país, solo abajo de la Bolsa Mexicana de Valores. Nada más. Entonces, y el dato más importante, que yo creo que es el fundamental, el 80% de los alimentos que consumimos en la Ciudad de México y en el área metropolitana pasa por la Central de Abasto. Y el 30% de lo que se consume a nivel nacional pasa por la Central de Abasto. Esa es la dimensión de nuestra central. Ahora, Sergio, hay una idea generalizada que la Central de Abasto es un centro mayorista nada más y que es para empresarios, para tianguistas, para empresarios de mercados de menor tamaño, quizás para restauranteros, pero es también un mercado minorista, claro, al que cualquier capitalino, al que cualquier visitante de esta Ciudad de México puede acudir, ¿no? Así es, o sea, cualquier persona puede ir. El horario, nosotros trabajamos los 365 días del año. El horario está abierto, solamente la central cierra de 6 de la tarde a 10 de la noche para efectos de dar mantenimiento, pero siguen entrando los camiones y los vehículos con la mercancía. Se cierra al público solamente 4 horas al día durante los 365 días del año. Tenemos el área de mayoreo en donde evidentemente se surten los supermercados, se surten los restaurantes, digamos que los mayoristas y los medio mayoristas, pero tenemos una zona en donde se vende por kilo los productos. Inclusive ustedes están transmitiendo ahorita algunas tomas que permiten ver, sobre todo es la nave IJ, en donde puedes ir a comprar por kilo, por medio kilo, es más, en algunos casos, por pieza, dependiendo quizás, del producto, ¿no? Sí. Por pieza, ¿no? Inclusive. Ahora, ¿cómo es que funciona la Central de Abasto, Sergio, para garantizar, uno, la mayor frescura y lo más importante en estos tiempos difíciles, el mejor precio? Mira, nosotros somos el principal centro receptor de productos de todo el país y la logística que tenemos es muy sencilla. Llegan los camiones, y es un ejemplo que yo reitero en todas las entrevistas o cada vez que tengo oportunidad de platicar. Por decirte algo, el jitomate que viene de Sonora llega a la Central de Abasto y de ahí se va para Yucatán. Y el plátano de Tabasco llega a la Central de Abasto y se va a Nuevo León. Afortunadamente el sistema carretero de nuestro país cada día es más completo y el producto llega prácticamente en un día de punto a punto, en 2 días de punto a punto, y eso permite la frescura. Y evidentemente para quienes vivimos aquí en la Ciudad de México, pues el producto es del día prácticamente, ¿no? Entonces eso es lo que garantiza. Ahora, ¿qué es lo que permite el precio? Pues el volumen, el gran volumen que se maneja en nuestra Central de Abasto. Yo te comentaría, sobre todo para ese tema de la gente que va a comprar por kilo, por pieza, por instrucciones del jefe de gobierno estamos participando en la jornada Tu Ciudad Te Requiere, ¿sí?, todos los sábados, y estamos llevando la Central de Abasto con producto de primera calidad y a precio de la Central de Abasto, que esa fue la indicación principal que nos dio el jefe de gobierno. Es decir, si los capitalinos no van a la Central de Abasto, la Central de Abasto va a ellos. Así es. ¡Qué maravilla! Y te voy a decir, ejemplo de precios, ¿no?, que es muy importante. La uva, que puedes conseguirla inclusive en 90 pesos en un centro comercial, nosotros la vendemos en estas jornadas entre 30 y 35 pesos. Y te vendemos 1 kilo, o sea, no tienes que comprar un guacal o no tienes que comprar una caja completa. Ese es el precio que estamos dando. Ahorros de hasta más del 60%. Así es. Significa. Mira, nosotros publicamos, y sería buena esta información para la gente que nos ve en nuestras redes sociales, pero también que ustedes lo pudieran difundir. Todos los días hacemos un comparativo del precio de Profeco contra Central de Abasto. No te estoy hablando de las cadenas comerciales
o de estos mercados ahora muy selectos que existen. Estamos hablando del precio Profeco contra precio central de abasto y en promedio estamos 30% abajo en todos los precios. Que ya de por sí Profeco maneja, al buscar un Precio beneficio del consumidor, un precio bajo. Así es, así es. Y ahora lo que queremos es modernizar la central a través de páginas en donde se permita el comparativo de precios. Y un punto bien importante, queremos que la central de abasto se vuelva un punto de interés turístico de la Ciudad de México. Queremos que haya un turibús que vaya a la central de abasto, porque realmente quienes van, todas las personas que han ido y que no conocen la central, salen impactados con el tamaño y la dimensión de nuestra central. Ahora, Sergio, es muy importante esto también de conocer la cultura que se vive en la central de abastos. Como buen mercado, pues cada uno encuentra quizás el empresario, el marchante que mejor lo atienda, que es más cercano en la economía, y también uno puede entrar en una dinámica de inteligencia de compras en donde uno puede acercarse a los productos de temporada, también quizás a la mayor producción que por oferta y demanda también tendrá un mejor precio. Eso también es parte de la cultura de la central de abastos y vale la pena conocerlo. Claro, y hay fruto exótico, y hay especies, y hay cosas. Bueno, el mercado de flores y hortalizas realmente para mí es de las zonas más bonitas que puede tener la central de abasto. Los martes en la noche tenemos plaza ahí, la gente puede ir en la noche a comprar flores y es un espectáculo impresionante. Y los diversos sectores, como tú bien lo dices, tenemos la parte de abarrotes, en donde es una cultura y una forma de trabajar. Tenemos la gente de flores y hortalizas, tenemos a la gente que vende frutas y verduras, tenemos a nuestros carretilleros, que también es gente con una cultura muy especial. Hace unos días tuve la oportunidad de ver un documental de Demetrio Bilbatúa que se llama Del Tianguis al Abasto, y te muestra la historia del tianguis, pasando por la Merced y cómo se llegó a la central de abasto. De verdad es una pieza única, es una joya ese documental, porque puedes entender mucho de cómo está pasando. Pero te voy a decir una cosa que es lo más importante. La central va a cumplir 35 años. ¿Sí? En 1982 vivíamos en la Ciudad de México y en el área metropolitana 8 millones. Ahorita somos más de 20 millones y yo creo que en tu casa, en mi casa y en la casa de toda la gente que nos ve nunca ha faltado la comida. Y eso es gracias al modelo tan perfecto y futurista que tuvo en su momento la central de abasto. Y bueno, el reto que significa darle viabilidad, ¿no?, a este proyecto para por lo menos los 35 años siguientes. Sergio, qué gusto recibirte y muchas gracias por traernos esta invitación, que es parte también de la invitación a vivir algo importantísimo, fundamental de la Ciudad de México. No, el agradecido soy yo. Gracias.